Bueno, vamos a iniciar, son justo las 9. Esperamos que las cosas caminen bien. Para el día de hoy tenemos programado revisar la unidad 6, que tiene que ver con la continuación de lo que son las técnicas de evaluación, específicamente viendo algunos temas como qué variantes pueden haber cuando usamos van en lugar de tiro o tiro en lugar de van, qué son las reales, cómo incorporar el riesgo a proyectos. Eso es básicamente el contenido de esta unidad 6, que imagino que ya la revisaron. La unidad tiene entre sus actividades una tarea que tiene problemas relacionados con, eh, tiene un foro, si no estoy mal, una tercera actividad que en este momentito no la tengo tan en mente. El examen parcial ya está calificado, tanto en la parte práctica como teórica. Espero que ya hayan visto su nota. Y la semana pasada, pues lamentablemente por el receso de aniversario de la universidad, pues no pudimos tener videoconferencia. Y pues para el examen espero que no tuvimos la videoconferencia, pues tratamos de darles el mejor soporte. Para el día de hoy tenemos dos opciones, una mezcla de. Una es revisar el material, la otra es ponernos a revisar la tarea. Entonces, al igual que hemos hecho en anteriores oportunidades, yo les doy a ustedes la opción. En su caso, pues alguien tendría que hablar en nombre del grupo para sugerirme qué hacer, si o bien revisar el material o revisar la tarea. Lamentablemente es casi que una u otra porque por el tiempo disponible, pues el ideal sería revisar las dos cosas, el material y la tarea, o si tuvieron alguna dificultad, y esto es a nivel personal, en algún tema de la unidad, decirme, mire, amplíe tal tema de tal unidad, yo lo amplío, y una vez ampliado, y si nos tardamos unos 15 20 minutos, pues ya podríamos iniciar a revisar la tarea hasta donde pudiéramos llegar en la hora que tenemos disponible. Así que yo me quedo callado, espero que ustedes opinen y luego pues yo haré lo que ustedes me sugieran. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Yo con- Buenas noches. Yo consideraría que si podemos revisar mejor lo de la tarea. Ok, muy bien, con mucho gusto. Entonces, de hecho, al revisar la tarea, aunque no esté planeado, estamos revisando conceptos de la unidad. Entonces, déjenme compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles algunas ideas de solución. No son formatos así elegantes, sino que están, incluso algunos están, pero sí se logra el objetivo de entre. Entonces, déjenme rescatar de mi compu el material. Que el material que yo tengo eh, a mano es, alguno está hecho por mi persona, es decir, en una hoja de Excel, y otro es soluciones que tengo del texto que estoy usando de referencia. Entonces, el primer problema que tenemos, que es el que quisiera que Lilia o alguien me confirmara si están viendo mi pantalla en este momento. Esta es la pregunta. Quisiera que Sí, Cecilia, ¿sí? se logra ver. Ok, bueno. Entonces, pues el ideal sería que ustedes, el intento que han hecho de resolver la tarea, viendo ahí en su compu, ojalá que la pudieran partir en dos, o ojalá que tuvieran dos compus para, por un lado, ir viendo los de ustedes y por otro lado, lo que yo estoy planteando como solución.
Este primer problema está en la página 443 del texto que hemos mencionado bastante en el curso. Es un análisis de sensibilidad. En este caso, y regresamos al punto técnico. Es decir, cuando estamos queriendo incorporar el riesgo a los proyectos que estamos evaluando, hay diferentes formas de incorporar el riesgo. Pero a nivel básico tenemos dos formas. Una es modificar los flujos según los escenarios que definamos, que usualmente son tres escenarios, el pesimista, el más probable y el optimista, o bien modificar las tasas de descuento. Las dos formas al final nos deberían de llevar a resultados similares de, al incorporar el riesgo a los proyectos, pues depurar los flujos, en su momento pues tomar una mejor decisión. En algunos casos la metodología lo único que hace es mostrar qué pasaría si sucede eso, qué pasaría con los flujos, pero no nos está diciendo específicamente, mire, ese es el mejor proyecto. Eso ya es una decisión empresarial en relación a cómo es que se administra el riesgo. Entonces, este problema 1120, que es el primero que tenemos en la tarea, es el caso de una empresa que está evaluando una instalaciones y tiene dos opciones o dos proyectos que resuelven el problema. Cada proyecto requiere una inversión inicial de $8,000 y según los escenarios que se han preparado, tienen tres escenarios. Esto aquí pues ya está, ya nos lo están dando y no mucho nos imaginamos cómo se prepara, pero en este caso hay que decir, calcular los estados de resultados para cada uno de los años de vida útil del proyecto, considerando si es un escenario pesimista, pues la peor de las condiciones y estimando ingresos por ventas, costos de prestaciones que en este caso no cambiarían, impuestos sobre la renta, utilidad, flujos operativos, ¿sí? Y en este caso, para simplificar, pues están calculados los flujos de cada escenario en una forma similar para cada uno de los años de vida útil. Pudiera ser que al hacerlo en la vida real, tuviéramos flujos diferentes para cada uno de los años en cada escenario, y en ese caso, pues sí, habría que hacer los cálculos de forma más completa. Acá pues están los flujos de entrada para cada escenario, tanto para el proyecto A como para el proyecto B. Espero que lo estén viendo. Uno tiene que ir depurando el análisis. Es que usualmente en el escenario pesimista pues tenemos los flujos más bajos, en el más probable intermedios y en el optimista pues justamente los flujos más altos, ¿sí? Sería muy raro encontrar un caso con la información mostrada en forma diferente. Eh, el primer análisis que nos piden, en este caso en el análisis de los flujos, es determinar el interés de las entradas. Esta es una forma también de determinar el riesgo. Y dice que en el inciso B nos dicen que el coste capital de la empresa es del 10% y que ambos proyectos tienen una vida útil de 20 años. Entonces nos piden una tabla similar a la que está en el texto y con base en los resultados analizar cómo el escenario está siendo impactado por la cantidad de flujos y ya sea, en este caso, en algunos casos nos van a pedir que recomendemos qué opción es la viable, en algunos casos solo que analicemos qué está pasando con la incorporación del riesgo. Entonces, la solución que tiene planteada el texto está a un formato abreviado, correr un poquito. Entonces, en el inciso A nos están pidiendo el intervalo de rendimiento
entre el escenario pesimista y el optimista. Para el proyecto A, los rendimientos del escenario optimista son de $1,800 anuales. En el escenario pesimista son 200. El intervalo serían $1,600. Estamos hablando en este caso del proyecto A. Y del proyecto B, en el escenario optimista tenemos flujos de 1,100, en el pesimista de 900. El intervalo en inglés se dice range, son $200. Con este análisis, lo único que estamos analizando en términos generales es qué proyecto es más riesgoso. El riesgo en este caso se mide por el intervalo. A mayor intervalo, mayor riesgo; a menor intervalo, menor riesgo. Quiere decir que en este caso, el proyecto que tenga el menor intervalo, en este caso el proyecto B, sería riesgoso. Y el proyecto más riesgoso sería el proyecto A. Con estos resultados, lo único que estamos percibiendo es el riesgo en cada proyecto, pero no tenemos ningún dato numérico que nos pueda orientar a decir me quedo con A o me quedo con B. Eh, Luego, ya tomando en cuenta los flujos de los 20 años para cada escenario, lo que nos pide el problema es calcular el valor presente neto en cada escenario. Como este libro pues viene de hace muchos años, entonces se puede calcular con unas tablas que se usaban antes, se puede calcular con Excel, o incluso antiguamente usaban unas calculadoras financieras muy elegantes HP, que hacían los cálculos con una serie de pasos. Entonces acá están los valores contados para el proyecto A y el proyecto B. En este caso se hace la misma medición, es decir, se reflejan los valores presentes netos para cada escenario, pesimista, más probable, optimista, y se calcula el intervalo. Acá igual, solamente estamos calculando ya con valores descontados el tamaño del intervalo. Y se sigue viendo que el proyecto A es más riesgoso que el proyecto B, porque pueden ver que el intervalo entre el escenario pesimista, que incluso es un flujo negativo, contra el optimista es de $13,622 positivos, y en el caso del proyecto B, en el caso del intervalo del escenario pesimista, tenemos un flujo neto negativo de 337 y un flujo neto positivo de 1,365. Quiere decir que el intervalo es de 1,702. Aquí se corrobora lo que hicimos allá arriba, de contar los flujos, y estamos determinando que el proyecto B es menos riesgoso que el proyecto A. Eh, la pregunta ahora sería que ustedes tuvieran que decidir qué opción seleccionar, si la opción A o la opción B. Pues en este caso va a depender de la percepción de riesgo que tenga la empresa, lo que esté normado sobre el tema riesgo para tomar la selección. Quiero mencionar que cuando estamos aplicando esta técnica no estamos diciendo cuál proyecto es mejor, cuál proyecto es peor, sino que cuál es el que tiene el mayor intervalo. Entonces, si en su empresa ustedes tuvieran una normativa que diga que en estos casos se va a seleccionar el proyecto con el menor riesgo, pues definitivamente se deciden por el proyecto B. Pero si dijera que se van a decidir por el proyecto que, aunque muestre mayor riesgo, muestra los mayores flujos efectivos, que pueden ver que los flujos del proyecto A son mejores que los del proyecto B, entonces ustedes se decidirían por el proyecto A, ¿sí? Es decir, lo que quiero puntualizar es que no hay una receta mágica que nos diga este o este, eso ya es una percepción de ustedes. Ahora la pregunta del millón es cómo hacer para calcular estos valores descontados. Entonces se pueden utilizar directamente las fórmulas de valor presente, o lo pueden hacer al estilo antiguo, como por acá. Esta no es la forma más técnica, sino que lo hice para que se mire más gráficamente.
Entonces, lo que hice yo acá fue hacer las tablas de flujos para el proyecto A, una tasa de coste de capital, y tengo los flujos de la optimista, más probable y optimista, son 200 en cada uno de los 20 años. En el caso de la más probable, los $1,000 y los 1,800 en el caso del escenario optimista. Ustedes calculan en este caso entonces el valor presente neto, que también se podría hacer de una forma directa. Tenemos estos valores que están acá, son los mismos que están en la tablita resumida de arriba. Eh, Estamos haciendo el cálculo de los 20 años a una tasa del 10% del año, y por aparte estamos agregando la inversión inicial. Acá está el escenario pesimista del proyecto A, el más probable pesimista. Para el proyecto B tenemos los flujos pesimistas, más probables y optimistas. ¿Sí? Este es, digamos, un soporte bastante detallado de los cálculos que están resumidos acá arriba. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Incluso acá se puede hacer en forma abreviada, utilizando la función específica y anotando cuál es la inversión inicial, cuáles son. En este caso, creo que es la función valor presente la que les funcionaría. Yo no la ensayé. Yo usé la de valor presente neto y al final pues llegué a los mismos resultados. Sería entonces una idea de la solución del primer problema, sin llegar a indicarles cuál es la mejor opción. ¿Sí? Insisto, solo estamos determinando, según el análisis de riesgo que se hizo, cuál sería el impacto en los flujos, cuál sería el impacto en los valores presentes netos de cada opción, cuál sería el impacto en el intervalo entre el escenario pesimista y el optimista, y si hubiera alguna indicación específica de percepción de riesgo, entonces ustedes sí ya con esa información podrían decir yo recomiendo el proyecto A o el proyecto B. Quiero ser claro en eso porque en estos casos es una cuestión empresarial la que define la mejor opción. Usualmente en las empresas se adoptan los proyectos menos riesgosos, usualmente. En este caso, eso nos llevaría a que posiblemente la selección sería B. Pero en algunas empresas que son quizás más agresivas que las demás, determinan que en el caso del proyecto A hay más riesgo, pero en caso que las cosas salgan mejor, hay más rendimientos. Entonces pudiera ser que en esas empresas se decidan por la opción A sin ningún problema. ¿Sí? Lo que va a la pauta en el tiempo es qué sucede. ¿Sí? Eso sería entonces un esquema de solución del problema uno. Si no hubiera algún comentario, si lo hay, pues por favor me lo trasladan, y si no, pues nos pasaríamos a revisar el formato de solución de la segunda pregunta. Yo las tengo acá desordenadas en mi hoja y no bien formateadas. Estoy buscando problema número 2. Me perdió. Sí, para el problema número 2, es un problema, en este caso también de análisis del riesgo, pero sin modificar los flujos. O sea, en el material que ustedes espero hayan leído, se pueden hacer escenarios, se pueden hacer árboles de decisión, se pueden usar simuladores o se pueden modificar las tasas de descuento. Para modificar las tasas de descuento, el texto tiene dos herramientas. Una es usar índices de riesgo y otro es usar tablas de clases de riesgo, que en el fondo son muy similares. Una es muy eh, técnica, digamos, y la otra es más
más fácil, más entendible. En este caso tenemos eh, tres proyectos, X, Y y Z, cada uno con su monto de inversión inicial. En este caso, diferentes los montos. Los montos para los años de vida útil son, son de 5 años para los tres proyectos y acá están los montos de cada uno de ellos. Entonces, alguien, eh, según la definición de cada proyecto que tendría que estar en el documento de soporte, la empresa por aparte tiene definidas sus índices de riesgo o sus clases de riesgo. Esta parte está tecleada porque cuando escaneamos el problema se nos había quedado fuera, entonces lo agregamos a mano. Entonces esta empresa tiene 5 clases de riesgos, de la clase 1 a la clase 5. Cada clase tiene una definición de riesgo bajo, riesgo promedio, riesgo promedio bajo, riesgo promedio, riesgo alto. Y para cada tipo de riesgo tenemos un rendimiento requerido. La regla general es que a menos riesgo, menor tasa de descuento, a mayor riesgo, mayor tasa de descuento. Entonces acá, alguien con experiencia, pues a cada proyecto le asigna una clase de riesgo. Entonces acá dice que al proyecto X se le asigna la clase 5. Y la clase 5 le vamos a aplicar un descuento del 22%. Al proyecto Y se le asigna la clase 2 y la clase 2 implica descontar los flujos al 13%. Y al proyecto Z se le asigna la clase 3. ¿Sí? Eso es algo teniendo la tabla de referencia y según las características del proyecto que le asigna la tasa de descuento. Y la clase es el 15%. Entonces, teniendo ya definido para cada proyecto cuál es la clase que le vamos a aplicar, entonces tomamos los flujos con su inversión inicial y los descontamos a la tasa que se le asignó según la clase. La solución que tengo yo acá no es una solución, no la tengo exactamente en Excel, sino que es un scan de la solución que tengo en Word. Y entonces, para el proyecto X, según la clase que le asignamos, que es la última, la clase 5, descontamos a la tasa del 22% y obtenemos que el valor presente de los flujos son $195,000 más o menos. A eso le restamos la inversión inicial del proyecto A y nos queda un valor presente neto de 14,960. ¿Sí? Eso, pues ustedes lo habrán hecho ya en Excel y me imagino que lo tendrán resuelto. Para el proyecto Y, hacemos la tablita de flujos. Entonces, el valor presente de los flujos del año 1 al 5 suman $238,000 más o menos. Le restamos la inversión inicial y nos queda un valor presente neto de 2,650. En este caso, el proyecto Y, de acuerdo a la clasificación de riesgos que hizo alguien, le asignamos la clase que en este caso entiendo que es la 2, que tiene una tasa de descuento del 13%. Y el valor presente neto pues son estos 2,650. Para el proyecto Z estamos aplicando una clase intermedia a la clase 3. En este caso esa clase exige descontar los flujos al 15%. Su valor presente serían 301,000, casi $302,000 y la inversión inicial que estamos haciendo para ese proyecto es de 10,000. Entonces nos quedaría un valor presente neto negativo de 8,320. Teniendo ya los tres resultados, ahora nos preguntan qué proyecto tomaríamos
digamos, clasificaríamos como posiblemente viables y cuáles proyectos no. Entonces los proyectos que quedan, que se pueden aceptar inicialmente son los proyectos X y Y porque tienen valores presentes netos positivos. Y el proyecto que estaríamos descartando sería el proyecto Z. ¿Por qué? Porque tiene un valor presente neto negativo. ¿Están viendo? El proyecto que estaríamos rechazando sería el proyecto Z. Ahora, pensemos que nos dicen, bueno, entre X y Y recomiendo. Basados en los conceptos de valor presente neto que se recomienda el proyecto que tenga el valor presente neto más alto, en este caso vemos entre X y Y cuál tiene el valor presente neto más alto y resulta que es X. Entonces, nuestra conclusión sería recomendar el proyecto X. ¿Por qué? Porque tiene el valor presente neto más alto. En este caso, el problema no plantea nada más, porque si tuviéramos alguna duda por los montos diferentes de inversión inicial, quizás recomendaríamos usar el índice de rentabilidad para afinar la recomendación. Esta sería entonces la solución del segundo problema. No sé si se tiene algún comentario, pues por favor, con toda la libertad, sería que levantara la mano. Ahora vamos con el problema número 3. Y es un problema de selección o de agregar opciones reales a las diferentes opciones que estamos analizando. Este es el problema 1132 que está en la página 449. Yo hice un scan acá, pero no me quedó muy bien. Estoy aprendiendo a usar una opción, eh, pero vamos a tratar de presentar el formato que imagino que si manejan bien esto, lo han de tener muy claro en su hoja de Excel. Bueno, acá dice que esta empresa, esta señora Jenny René, la CFO de Astro Pro, a ella por cierto la mencionan en algunos otros problemas, terminó la evaluación de una inversión de capital para un equipo que podía expandir la capacidad de manufactura de la empresa. Descubrió que el proyecto era inaceptable con la metodología tradicional. ¿Por qué? Porque su valor presente neto calculado, acá no hay más detalles, es negativo, en $1,700. Y la regla general de uso de valor presente neto es que si el valor es menor a cero, el proyecto se debería rechazar. Y cabalmente, ese es el uso de las opciones reales. Cuando ustedes estén resolviendo algún problema de estos en la vida real, pregunten o averigüen si pueden haber opciones reales. Entonces resulta que la señora, antes de descartar el proyecto, investigó y encontró tres opciones. En el material que les tenemos subido de la unidad, pues tenemos, en el libro están también están en inglés o en español si lo buscan bien, pero yo les incluí las definiciones más o menos de las opciones, que son las más comunes: abandono, expansión, coincidencia, flexibilidad. En este caso, la opción de abandono es una opción muy interesante, que en su caso es que el proyecto permita dejarlo a medias si los resultados no se están cumpliendo. Esta señora determinó que el proyecto se podría abandonar en 3 años y que esto generaría un aumento en el valor presente neto de 1,200. Aquí no estamos entrando a detalles de cómo se generarían estos 1,200. Eso implicaría ir a más detalle en un problema de este tipo para incluso calcular los flujos operativos extras, alguna posible inversión adicional y calcular ese valor de 1,200, que en este caso es un valor positivo. La señora también descubrió una opción 2 de una posible expansión. Dice, si ocurrieran los resultados planeados, habría una oportunidad de expandir aún más las ofertas de productos de la empresa al término de 4 años. Se estimó que poner en práctica esta opción aumentaría 3,000
al valor presente neto del proyecto. En este caso, pues vamos a ver cómo se están haciendo los cálculos. Es decir, el detalle de cálculos para llegar a eso que está en algún lugar por ahí, aquí no lo vamos a ver. Y para la opción 3 de retraso, que es timing, dice, ciertas etapas del proyecto propuesto se podrían retrasar si las condiciones competitivas y de mercado ocasionaran que los ingresos pronosticados de la empresa se desarrollarán de una manera más lenta que lo planeado. Este retraso de la puesta en marcha en este momento tiene un valor presente neto de $10,000. En este caso incluso pueden ver que es la opción que genera un valor presente neto mayor. Teniendo ya estos valores presentes netos estimados adicionales, usualmente, y este es el formato de solución que tiene este autor, se calculan las probabilidades de ocurrencia de cada opción. Entonces acá dice Jenny calculó que habría un 25% de probabilidades de requerir ejercer la opción de abandono, un 30% para poner en práctica la opción de expansión y solo un 10% para retrasar la puesta en marcha de ciertas etapas del proyecto. Estas opciones, el problema no plantea que sean exclusivas, sino que son inclusivas, o sea, pueden suceder las tres al mismo tiempo. Entonces, en la pregunta A nos dicen, utiliza la información proporcionada para calcular el valor presente neto estratégico partiendo del valor presente tradicional, que recordemos que es negativo. Resolviendo el problema, que al final, quizás la primera vez que uno se topa con un problema de esto, se imagina que es una cosa complicadísima, y como los cálculos ya están hechos, realmente lo que hay que hacer es eh, evaluar las tres opciones en conjunto de acuerdo a su probabilidad. La opción de abandono, el 25% por 1.200, la opción de expansión, el 30% por 3,000, y la opción de retraso, el 10% de 10,000. Eso quería decir que cada opción tiene un valor de 300, 900 y 1,000. Este sumado da 2,200. Estos 2,200 restados del valor presente neto tradicional, que es de 1,700 negativos, nos daría que el valor presente neto estratégico de este proyecto sería de $500 positivos. Miren lo interesante esto, venimos de un valor presente neto negativo de 1,700, pero al combinar estas opciones adicionales de acuerdo a su probabilidad, nos queda ahora un valor presente neto positivo de 500. Eh, si este proyecto no estuviera compitiendo con ningún otro, pues sí lo podríamos aprobar con este 500. Pero si estuviera compitiendo con otros proyectos, como el ejemplo que está en el material del proyecto A y el proyecto B, el proyecto A no tiene ninguna opción real y el proyecto B sí, entonces allá descartamos A y nos quedamos con B. Acá si este proyecto estuviera compitiendo con otros, pues hacemos una tabla de valores presentes netos y el que tenga el mayor valor presente neto, ese sería el seleccionado. En este caso, el problema no tiene más información, pero si no estuviera compitiendo, pues como tiene un valor positivo, pues de acuerdo a lo que anotaba acá en el inciso B, podríamos recomendar su aprobación. Este problema, y es el comentario que nos piden al final, pues nos muestra que el agregado de estas opciones reales, que usualmente no vienen incluidas en los paquetes de solicitudes, pues hace interesante en su momento la evaluación, ¿sí? Y esto se debería hacer por personal ya bastante calificado, pues para tener el mayor grado de certeza que como lo estamos analizando, así va a ser. Esta sería entonces la respuesta de esta tarea. Espero que esta ilustración que les acabamos de dar pues les sea de utilidad. Y como tenemos tiempo, si ustedes me permiten, yo podría revisar el material de la unidad
hasta donde podamos llegar. La otra opción es que cuando asignamos las actividades de la unidad 5 pusimos una nota que decía que las actividades que estaban incluidas en esa unidad no formaban parte del examen parcial, ¿sí? Pero sí forman parte del examen final. La otra opción sería, y quisiera en su caso que de repente Cecilia, que se ha vuelto la portavoz del grupo, me dijera si les interesaría que revisáramos las soluciones de los dos problemas de la tarea de la unidad 5 que estoy consciente que lamentablemente lo pusimos en inglés, pero espero que hayan resuelto el problema. Entonces, ustedes me dicen. Lixi, si fuera posible revisar la tarea, yo la hice, pero realmente me quedé con bastantes eh, de, dudas. los problemas están en inglés, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, bueno. Entonces, si gustan, sí tenemos unos 15 minutos. Entonces, si gustan, los revisamos. Entonces, quisiera que ustedes vayan a su material y busquen la actividad de la unidad 5. Y ahí tenemos dos problemas. Tenemos un problema de inflación y un problema de vidas desiguales. Entonces, primero, en el orden que tenemos, vamos a revisar el problema de inflación y luego vamos a revisar el problema de vidas desiguales. ¿Sí? El problema de inflación, y disculpen que les haya puesto los problemas en inglés, busqué mis libritos por ahí, pero no los encontré en español. Pero en el fondo también hay un mensaje subliminal en esto que puse en inglés, ¿verdad? O sea, ustedes por el nivel que están logrando de estudios y la maestría que están estudiando, pues eh, es muy difícil que no se vayan a topar por ahí con situaciones de material en inglés. Entonces, se podría hacer un check a qué tanto su inglés ustedes lo tienen en buena posición o qué tanto no. Quienes lo tienen en una buena posición, pues qué bien. Y quienes no, pues sí buscar ir invirtiendo algún tiempo extra para ir mejorando su inglés. En algunos casos, en trabajo de escritorio, el inglés que sirve es el inglés de lectura, pero cuando nos ponen a contactar a ejecutivos que nos visitan de otros países, ahí sí tiene que ser el inglés hablado y pueden percatarse que el inglés financiero pues es un inglés especializado, o sea, no es cualquier inglés, ¿sí? Entonces, en el caso de inflación, eh, sacando un poquito de información de la tabla, resulta que la inflación se puede ignorar o se puede incorporar a los proyectos, en los flujos operativos. En general, incluirla o no incluirla casi que nos lleva a los mismos resultados. Lo que hay que tener cuidado es que si no se incluye, entonces se entiende que los flujos que estamos analizando se hacen en términos reales, sin inflación, y que la tasa de descuento también se usa real. Ahora, cuando decidimos inflar los flujos, entonces plan como el ejemplo que tenemos en la unidad, y por aparte la tasa de descuento que se usa la tasa inflada. Entonces, en este caso, si leemos los datos del problema, dice que la, la tasa que en este caso está incorporada dice, las cifras para el proyecto uno están en términos nominales. Estos son que sí que están inflados. Y los del proyecto 2 están en términos reales, no están inflados. La tasa de descuento nominal quiere decir inflada, es del 17% que afecta a estos flujos. Y la tasa y la inflación en este caso es del 3% anual. Quiere decir que si a esa tasa inflada le descontamos la inflación, pero no en términos de aritmética simple, sino que de interés compuesto, obtendríamos la tasa real.
Entonces acá tenemos y nos piden seleccionar el mejor proyecto. Aquí tenemos dos caminos. Estos flujos están inflados. Quiere decir que tienen incorporada la inflación del, la inflación es del 3% y estos flujos no están inflados. Entonces, o desinflamos estos flujos o inflamos estos flujos. Los dos caminos son correctos. Eh, entonces, como nos están dando el dato más fácil que es la tasa inflada, entonces acá del lado derecho, esto ya está hecho por mi persona, este es el solucionario del libro, pero está muy simplificado y no necesariamente nos da toda la información. Acá yo ya lo traduje, digamos, a nuestro estilo. Entonces el proyecto 1, como dice los datos, está inflado. Entonces, para calcular el valor presente neto, que es el punto de solución, lo que hacemos es descontar los flujos, incluyendo en este caso la inversión inicial de 100,000, a esta tasa de descuento del 10%, del 17% que incluye la inflación. A ver si me estoy explicando. Y para el proyecto 2, que es este, como los flujos están en términos reales, es decir, no están inflados, entonces los podemos dejar en términos reales, perdón, en términos reales, aquí estamos. La tasa de descuento le tenemos, al 17 tenemos que quitarle la inflación. Para quitarle la inflación se usa la formulita que está incorporada en el material, que es la fórmula que se usa para la tasa anual efectiva, que ustedes la habrán usado en algún curso de matemática financiera. Y esta tasa nominal del 17 en términos reales es este 13,59. La fórmula está acá arriba. Es la tasa inflada dividido la inflación menos 1 les da este 13,59. Esa es, digamos, la tasa real. Entonces, los flujos en términos reales los descontamos a esta tasa desinflada y obtenemos el valor presente neto. Entonces, tenemos el valor presente neto inflado con su tasa inflada y tenemos el valor presente neto desinflado con su tasa desinflada. Acá ya tenemos, ya equiparamos los flujos del proyecto 1 y proyecto 2, ya podríamos decidir cuál es mejor. Y si usamos el criterio de que a mayor valor presente neto, ese sería el proyecto seleccionado, estaríamos recomendando el proyecto 2. ¿Por qué? Porque tiene el valor presente neto más alto que el del A. ¿Qué pasa si ustedes quisieran hacer equiparaciones? Entonces, estos flujos del proyecto 1, que están en términos inflados, los podemos desinflar. Inversión inicial, nunca le tocamos nada porque hoy un quetzal vale un quetzal, ¿sí? Entonces son 100,000, pero para quitarle la inflación a estos flujos del año 1, pues le restamos la inflación de un año y esos flujos en términos reales serían de 29,129. Para el año 2, le restamos la inflación de 2 años y para el año 3 le restamos la inflación de 3 años. Aquí lo hice yo en una forma muy antigua, muy empírica. Esto sería elevado a 1, a 2 y a 3, pero yo lo hice aquí así. De hecho, así como lo tenemos resuelto en la presentación. Entonces, a la inversión inicial y los flujos reales, le aplicamos la tasa de descuento real, que ya la calculamos de 13,59 y sería el valor presente neto con flujos reales. Como ven, es el mismo resultado que con flujos nominales y lo que está haciendo el cambio en la tasa. Si queremos estos flujos reales del proyecto 2, los queremos convertir a flujos nominales, a flujos inflados, pues lo que hacemos es tomar los flujos reales del primer año, les agregamos la inflación, para el segundo año le agregamos la inflación de 2 años y para el tercer año le agregamos la inflación de 3 años. Ya tenemos los flujos inflados con su inversión inicial que no cambia
Y la tasa que vamos a usar ahí es la tasa inflada, la tasa del 17 que está indicada acá en el planteamiento. Y el valor presente neto con flujos nominales inflados sería este, que es exactamente el mismo que calculamos con flujos reales. Entonces acá pueden ver que lo que hay que hacer es lo nominal convertirlo a real o lo real a nominal. Si es nominal, usar tasa nominal; si es real, usar tasa real. Ya al equiparar los 2, 3, 4, 5 proyectos u opciones, se escoge la más alta. En este caso, nos quedamos con la opción 2. ¿Sí? Ese era básicamente el formato de solución de este problema de inflación. El segundo problema, que era un problema de vidas desiguales. Por cierto, el texto de donde obtuvimos estos dos problemas es un texto preparado por dos economistas muy conocidos, Bowlby y Merton, y ellos, como son economistas, incluso redactan sus problemas de forma bastante diferente a como lo hacemos las personas que hemos trabajado más en finanzas que en economía. En este problema, esta empresa está buscando reemplazar un equipo eh, que no tiene de momento ningún valor de recuperación, y las soluciones son dos modelos. El primero, que tiene una vida útil de 5 años, que va a costar $300,000 y que va a generar ahorros anuales de $50,000. El mantenimiento de esto nuevo va a ser de $20,000 y la máquina se va a depreciar usando línea recta, sin ningún valor de salvamento al final. Y en este caso, la depreciación la vamos a calcular con un equivalente de la vida útil económica. Para el segundo equipo, dice que va a durar 7 años, su costo va a ser de $600,000, va a generar ahorros de $70,000 y sus costos de mantenimiento van a ser eh, vamos a ver, que se va a depreciar por línea recta, tendrá un valor final de salvamento de 60,000. Los costos de mantenimiento están puestos muy, muy lejos, están acá, van a ser de 15,000. Eh, el porcentaje de impuestos bajo esquema americano va a ser de 35 para todos los casos, y vamos a usar un coste de capital del 10%, que es lo usual que aparece en los textos americanos. Eh, la pregunta del millón es, de acuerdo a cómo está la información y de acuerdo a lo que ustedes pudieron haber leído del material de esta unidad, de las tres herramientas que tenemos definidas, que son UBO, BAE, CAE, ¿cuál sería la recomendable? La más específica para este tipo de problemas sería CAE, que sería el costo anual equivalente. Se podría utilizar también BAE, pero habría que hacerle más cambios al problema porque habría que agregarle los ingresos. Aquí pueden ver que solamente estamos hablando de ahorros y costos, no estamos hablando del resto de ingresos. Entonces, yo o sea, los cálculos globales al final son muy similares si usamos BAE o CAE, y es hasta que calculamos la anualidad que ya usamos el criterio CAE. Entonces vamos a usar, para resolver el problema, vamos a usar el criterio CAE. Es decir, CAE implica, luego de haber calculado los valores presentes netos, vamos a tomar la anualidad con el menor valor, es decir, como que le fuéramos a mandar un cheque a alguien, vamos a mandar el cheque que sea por el menor valor, ¿sí? No por el mayor. Si usamos va, es a la inversa. Entonces acá tenemos un formato de solución. Este formato está bastante abreviado. Déjenme ver si tengo...
Estaba buscando una solución más allá, pero no la tengo a mano y si me pongo a buscar de repente me enredo. Este sería el formato de solución. Para empezar, y es totalmente válido como ustedes lo hayan hecho, tenemos que situar en el contexto de allá o de acá, ¿sí? Yo lo voy a resolver inicialmente con el contexto de allá para facilitar el amarre con los datos del problema. Pero quien lo haya resuelto con el formato Chapin, igual ningún problema. Entonces, acá tenemos los flujos, inversión inicial y flujos operativos del primer modelo y aquí tenemos los del segundo. Para el primer modelo tenemos la inversión inicial en el año cero de $600,000 y los flujos operativos, que por favor, ojalá que lo logren apreciar. Aquí está la integración de estos 40,500. Serían los 50,000 de ahorro, menos los 20,000 de mantenimiento, menos el porcentaje de impuestos sobre la renta, ¿sí? Y por aparte tenemos la depreciación, 5 años, también descontando el impuesto sobre la renta. Eso nos da estos 40,500. Eh, este curso también lo estamos impartiendo en forma presencial con temas similares. Y si un alumno hizo esto, pero así como lo tenemos en la parte anterior, como el formato del examen, lamentablemente cerré la hoja y ahorita si me pongo a buscarla, pues quizás no la encuentre. Pero de repente, para tema de estudio, les podemos subir esa solución de que armó el alumno que está mucho más detallada. Entonces, este 40,500, el problema no plantea ningún cambio en ninguno de los 5 años. Y al final, lo que hacemos pues, es calcular el valor presente neto de la relación de esta inversión inicial con estos flujos operativos de 40,500. Vamos a repetir el 40,500. Son los 50,000 ahorros menos los 30,000 de costo de mantenimiento. A eso le restamos el impuesto sobre la renta y a eso le sumamos la depreciación para 5 años y también le restamos el impuesto sobre la renta. Entonces, si ustedes esto lo llevaran a un estado de resultados como los hechos y pusieran los costos y todo lo demás, con mucha facilidad van a llegar a esos 40,500. Entonces el valor presente neto del modelo uno sería negativo, y en este caso así sale porque no estamos tomando los ingresos. Sería negativo en 146,000 y fracción quetzales. Así que y el costo de capital es el 10% como plantea el problema. Ahora vamos a calcular la anualidad del pago. En este caso, bajo el concepto CAE. Entonces acá calculamos la anualidad, la tasa de interés es del 10%, son 5 pagos y el valor presente neto, del que le vamos a calcular el valor presente, son estos 146 y vamos a calcular una anualidad de pago de casi 30,000 quetzales. Salimos del modelo uno y nos vamos al modelo 2. Para el modelo 2, inversión inicial es de 600,000 quetzales y los flujos operativos de cada año son un poquito diferentes. Son los 70,000 de ahorros menos los 15,000 de impuestos de mantenimiento. Le restamos el impuesto sobre la renta y usando el formato del libro, el costo del activo que son 600,000, ellos lo depreciaron en 7 años. Si fuera Guatemala lo depreciaríamos en 5, pero en este caso lo depreciaron en 7. Restamos el impuesto sobre la renta, llegamos a estos 65,750. Esto sucede en los años 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero para el año sexto, el problema plantea va a haber un salvamento. Salvamento es en este caso el posible valor de venta del activo allá en el próximo año. Entonces, lo que hacemos es
Además de los flujos operativos que calculamos acá en el año sexto, agregamos el valor de venta del activo, es de 60.000 quetzales. En Estados Unidos, el impuesto sobre ganancias de capital es el mismo que para las ganancias ordinarias. Entonces, acá le agregamos el 35%. Si fuera Guatemala, que es la segunda columna, le agregaríamos el 10%. Entonces, estos 104.000 tienen incluidos los flujos operativos del año sexto más el salvamento o la venta del activo de 600.000, descontándole el impuesto sobre la venta, no al 10, sino que al 35%. Entonces, el valor presente neto del modelo 2, como no tenemos entradas, sino que solo salidas, nos queda negativo en estos casi 260.000 quetzales. Ahora vamos a calcular la anualidad, es decir, el pago que tendríamos que hacer para cubrir ese valor presente. Entonces usamos la función pago, yo lo tengo en inglés, es la tasa de descuento que es del 10, los años son 7 y el valor presente neto es 2.59 y obtenemos que el pago sería de 53.000 quetzales. Cuando usamos CAE, el criterio es tomar el valor más bajo, o sea, la anualidad que vamos a pagar más baja. En este caso, entonces, el proyecto seleccionado sería la opción 1, porque es la más baja. Si estuviéramos utilizando BAE, pero con más información y seguro que estos valores presentes netos fueran positivos, ahí sí tomaríamos el valor más alto, pero en este caso, como son pagos, nos quedamos con el más bajo, que es la opción 1. Esa es básicamente la solución de la tarea. Les ofrezco a un 90%. Si alguien por ahí pues me lo recuerda en el fin de semana, les voy a agradecer. Voy a localizar la solución que armó este alumno del curso presencial. Yo ya le hice unos cambios y estos montos que están acá, que algunos de ustedes ahorita le ha causado alguna duda, están ya con formato de estado de resultados para que lo miren ustedes como más completos, más entendibles. Básicamente, con esto pues estamos explicando esa parte que no pudimos revisar la semana pasada, que sí puede venir en el examen final. Revisamos la solución de la tarea de esta unidad y pues esperamos haber resuelto algunos conceptos de las unidades 5 y 6. Y con eso pues estaríamos terminando porque son justo las 9:58. Les agradezco mucho la atención. Eh, ya tenemos calificadas todas las actividades. Si a alguno de ustedes le faltara calificar alguna actividad, fueran tan amables, me mandan un correo. En este caso sería mejor por correo porque es una cuestión privada. Yo con mucho gusto les reviso y les corrijo. Y la semana entrante, pues vamos a iniciar la séptima unidad. Esa unidad ya tiene que ver con los temas finales. Como temas finales tenemos coste de capital y evaluación de empresas a un nivel introductorio. No recuerdo cuál es el orden que sigue, pero prácticamente ya estamos en la recta final del curso. Nos quedan 2 unidades y ya en muy corto plazo pues ya vamos a estar en nuestro examen final y esperamos ganando el curso. Así que les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a Axel ahí por el soporte. Y entonces nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Gracias. Licenciado. Ok. Buenas noches, Luis.